¿Qué es la tecnología? Definir tecnología parece fácil hasta que lo piensas por 5 minutos y notas que el concepto se expande demasiado o se difumina hasta perder identidad. Una primera pregunta que nos suele surgir es si la tecnología son conjuntos de conocimientos y técnicas como las ingenierías o son sus productos, artefactos, procesos y sistemas resultantes, como en el caso de puentes y aviones. Otro problema es el de precisar las fronteras de la tecnología. Por ejemplo, ¿en qué punto considera la farmacología que un antibiótico es un producto tecnológico artificial y deja de ser una sustancia química natural? ¿Su estatus tecnológico depende del saber hacer, del sintetizar en el laboratorio, del proceso de producción de las píldoras, de la administración y uso en medicina, de las regulaciones para evitar la resistencia microbiana o de todo ello junto? Luego hay otra cuestión. ¿Es la tecnología una aplicación de las ciencias o recorre caminos distintivos? Si es lo primero, ¿las tecnologías se agotan en los confines de las ciencias formales, naturales y sociales? Entonces, ¿por qué había artefactos antes de que hubiese ciencia básica como la entendemos hoy? Y una última ambigüedad podemos mencionar. Cuando hablamos de productos tecnológicos, tendemos a pensar en nuestros teléfonos celulares, computadoras, relojes inteligentes y demás aparatos electrónicos. Pero ¿qué hay de los edificios, del sistema de alcantarillado, los generadores eléctricos, el plástico y el asfalto? ¿O qué hay de los intangibles protocolos de la logística, el transporte y la distribución? ¿Y la antigua escritura, agricultura e instrumentos musicales qué? Mira, aquí hay una definición de tecnología en el diccionario. Nos dice que proviene del griego tecne y logos, y que es el conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Perfecto, ¿qué es técnica entonces? Dícese de aquello perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes. Excelente, pero ¿cuáles son esas artes? Dice, las capacidades y habilidades para hacer algo. Ok, ¿y qué nos dice el diccionario del artefacto? Pues que es un objeto, especialmente una máquina o aparato, construido con una cierta técnica para un determinado fin. Y en el lado intangible de la tecnología, ¿qué es por ejemplo un proceso? Dice que es el conjunto de las fases sucesivas de una operación artificial. Se ve que este diccionario considera que la tecnología es un conjunto de técnicas y conocimientos que instrumentalizan a la ciencia y las artes para desarrollar artefactos y procesos en un determinado fin. Este concepto, aunque nos pueda parecer muy sólido y atemporal, es en realidad bastante reciente. El historiador Eric Schatzberg ha demostrado que el término tecnología, como palabra clave del instrumentalismo y la ciencia aplicada, empezó a usarse extendidamente tan solo en la década de 1930. En la historia que nos traza este académico ocurren dos cosas muy interesantes con el concepto de tecnología. Primero, que debido a ciertos giros históricos la tecnología como concepto quedó subordinada a la ciencia. Y segundo, que se volvió una discusión sumamente instrumentalista que olvidó que la tecnología también es una cultura en sí misma. Como ejercicio mental del por qué esta subordinación no es la mejor representación de la cultura tecnológica, imaginémonos la situación inversa. Que alguien diga que las ciencias naturales hay que llamarles tecnología aplicada debido al hecho de que en el curso de esas ciencias se diseña, construye e implementa aparatos e instrumentos tecnológicos. Decirlo así no tendría mucho sentido. Entonces, ¿por qué si hacemos lo contrario y a la tecnología le llamamos ciencia aplicada? La fuente de tal subordinación se puede rastrear tan atrás como hasta la Grecia clásica. Schatzberg nos recuerda que Aristóteles diferenciaba el dominio del conocimiento, o sea la episteme o la ciencia, del dominio de la práctica, o sea la tecne o el arte. Estas son virtudes muy importantes para Aristóteles, pero no deja de preservar una jerarquía en la que el conocimiento está muy por encima de la práctica, la episteme por encima de la tecne, la ciencia sobre la tecnología. Esta división y jerarquía tendría ecos en la Europa del Renacimiento y luego en el siglo XX por todo el mundo, heredándonos la idea de que la tecnología es la ciencia aplicada y que es inferior a ella. En cambio, en el siglo XIX recibimos un debate inspirado por el boom industrial entre la tecnología como cultura y la tecnología como instrumento. La tecnología como cultura se entiende según sus conocimientos distintivos,
reglas y valores y siempre está inserta en su época y lugar, sin llegar a ser singular determinante de la época, sino una porción sistemática de ella. En cambio, la visión instrumentalista de la tecnología la posiciona como un mero medio para alcanzar un fin, una utilidad, ya sea para la manufactura, las industrias y otros sectores, y las innovaciones en general. Aunque esta segunda posición es menos integrativa de todos los aspectos de la tecnología, es la posición que ha calado más en el discurso popular desde el siglo XX. Tecnología como ciencia aplicada. El físico y filósofo argentino Mario Bunge célebremente promulgó la visión de la tecnología como ciencia aplicada. Aunque Bunge toma las expresiones tecnología y ciencia aplicada como sinónimos, lo hace a falta de un mejor término. Argumenta que la tecnología es el estudio de las artes prácticas, mientras que la ciencia aplicada es el uso de ideas científicas en un caso concreto. Bunge aproxima la tecnología a un tipo de ciencia aplicada, sugiriendo que, por ejemplo, la física, química y astronomía son ciencias que se aplican en las ingenierías. La biología es una ciencia que se aplica en la medicina y la agronomía, o que las ciencias sociales como la economía y la psicología se aplican a la planificación y a la psiquiatría respectivamente. Es por esta razón de aplicación que Bunge considera que las ingenierías, la medicina, la informática, la farmacología, la administración, etc., son todas ellas tecnologías, no disciplinas científicas. Según el grado de separación de las ciencias básicas hasta su aplicación, Bunge clasifica a las tecnologías en dos grupos: tecnologías substantivas y tecnologías operativas. Las substantivas son aplicaciones directas de teorías científicas. Por ejemplo, la aeronáutica es substantiva en cuanto aplica directamente a la ciencia física, en particular a la dinámica de fluidos, a sus propias teorías del vuelo y al diseño de aeronaves. Y por otro lado, la administración de las aeronaves por una aerolínea, por ejemplo, sería una tecnología operativa, pues no aplica directamente las ciencias básicas, aunque sí requiere de métodos propios de investigación e implementación en materia de tráfico aéreo, sistemas informáticos, gestión de personal y pasajeros. Las tecnologías operativas tienden a hacer uso extendido de las ciencias formales como la matemática y la lógica, pero no de teorías de las ciencias naturales. Bunge ofrece una importante acotación a su enfoque de ciencia aplicada, que una teoría científica puede aplicarse exitosamente en la práctica y el producto resultante puede funcionar tal y como se esperaba, pero esto no significa que la teoría quede definitivamente comprobada por ello. Recordemos, por ejemplo, que el modelo geocéntrico de Ptolomeo era una teoría errada, y sin embargo, sus observaciones de los movimientos de cuerpos celestes eran lo suficientemente exactas como para servirle muy bien a la navegación marítima por siglos. Uno podría fácilmente pensar que si el modelo funciona como se espera, comprueba la teoría. Pero ya vemos con la astronomía de Ptolomeo que esto no es necesariamente así. Esta cuestión plantea una diferencia en la relación que la ciencia y la tecnología tienen con la verdad y la utilidad. La tecnología, según Bunge, está más interesada en encontrar soluciones a sus problemas prácticos, mientras que la ciencia, menos preocupada por la practicidad, se centra en el desarrollo de teorías lo más ciertas posible. El éxito o fracaso práctico de una teoría científica no es índice objetivo de su verdad. De hecho, una teoría puede ser a la vez exitosa en su aplicación, pero falsa. O por el contrario, puede ser un fracaso práctico, pero verdadera. La eficacia de una teoría falsa puede deberse a una de las siguientes razones. Primero, una teoría puede contener una pizca de verdad. Es posible fabricar acero excelente combinando exorcismos mágicos con operaciones prescritas por el oficio. Segundo, los requisitos de verdades en ciencias aplicadas y en la práctica están muy por debajo de los que prevalecen en la investigación pura, de modo que una teoría tosca y simple que proporcione estimaciones rápidas y más o menos correctas, muy a menudo será suficiente en la práctica. Igual los coeficientes de seguridad enmascararán los detalles más finos predichos por una teoría precisa y profunda, y tales coeficientes son característicos de la teoría tecnológica. El ingeniero y el médico están interesados en intervalos amplios y seguros centrados en valores típicos más que en valores exactos.
El tecnólogo y particularmente el técnico están justificados en preferir la solución más simple. Después de todo, están interesados principalmente en la eficiencia más que en la verdad, en hacer cosas en lugar de obtener una comprensión profunda de ellas. Tecnología como dominio propio y evolutivo. Desde la filosofía de la tecnología y más crucialmente desde las mismas tecnologías, se ha refutado en ocasiones el argumento de la ciencia aplicada. Objeciones características son las siguientes: que históricamente ha habido infinidad de invenciones tecnológicas que han precedido a su entendimiento teórico en la ciencia, que no está claro que siempre se pueda obtener un conocimiento teórico de cada conocimiento científico y además que hay conocimientos propios de las tecnologías, tales como la técnica, el prototipado, la maquetación o el dibujo técnico, que la distinción entre una ciencia que formula leyes y una tecnología que las aplica no está muy clara, porque muchas veces las tecnologías formulan también leyes o las ciencias naturales también se interesan por aplicaciones concretas. Con este desacuerdo en mente, el ingeniero Walter Vincenti sugiere que la práctica ingenieril sí incluye ciencias aplicadas, pero que no se limita a ellas, pues produce también conocimientos y métodos que le son propios y distintivos, como por ejemplo los principios de diseño de artefactos basados en casos de estudio y ensayos prueba-error con variación de parámetros. Según Vincenti, hay al menos 6 tipos de conocimientos distintivos en la ingeniería que no son reducibles a otras ciencias ni artes. Los conceptos fundamentales del diseño que la ingeniera o el ingeniero aprenden en su formación y que tiene que ver con las partes y totalidad de los artefactos. Los criterios y especificaciones que constriñen un diseño desde fuera y a los que hay que apegarse. Las raíces teóricas y métodos matemáticos de cálculo y modelado. Los datos cuantitativos específicos a cada campo de la ingeniería, las consideraciones prácticas de diseño que se internalizan tácitamente en la práctica y que no pueden ser codificadas, y los procedimientos que incluyen conocimientos del cómo hacer y cómo pensar visualmente y por analogías. Siendo las ingenierías dirigidas por metas y objetivos previamente definidos, estas tecnologías, a diferencia de otras ciencias, tienen normas muy marcadas. Tienen reglas claras como las instrucciones de producción y uso. Tienen valores propios como los objetivos con los que se diseña y se usa artefactos y tienen normativas bien definidas como los estándares ISO. El economista irlandés Brian Arthur se inspiró en estos argumentos de Vincenti y otros para desarrollar una teoría de la tecnología. Arthur indica que hay miríada de estudios sobre la historia del surgimiento de artefactos individuales y su proceso de diseño. Incontables trabajos sobre los factores sociales, económicos y políticos que influencian a las innovaciones tecnológicas y su adopción. Miles de análisis sobre cómo la sociedad moldea las tecnologías y cómo las tecnologías moldean a la sociedad. Pero no hay, contiende Arthur, una teoría general y satisfactoria que explique qué son y cómo evolucionan las tecnologías en esencia. Según Arthur, toda máquina o sistema tecnológico es modular, o sea que está compuesta de tecnologías combinadas que cumplen una función, y cada componente es una tecnología en miniatura de un sistema jerarquizado. Además, toda tecnología aprovecha o explota efectos y fenómenos previos a ella. Lo que propone finalmente Arthur es una teoría de la evolución de los artefactos tecnológicos que emplea el lenguaje darwinista de las especies, la herencia, la selección y las mutaciones graduales e incrementales, solo que en este caso se tratan de especies artificiales. Sin embargo, le hace unos importantes ajustes a la teoría de Darwin para adecuarla a los artefactos hechos por humanos. La evolución tecnológica requiere un mecanismo de herencia, una conexión que vincule el presente con el pasado. Desde fuera es imposible ver este mecanismo. Visto como un dispositivo cerrado, es difícil decir cómo surgió el láser a partir de tecnologías anteriores. Si abres un motor a reacción, encuentras componentes en su interior, compresores, turbinas, sistemas de combustión. Si abres otras tecnologías que existían antes del reactor, encontrarás algunos de los mismos componentes. Dentro de los sistemas de generación de energía eléctrica de principios del siglo XX se encontraban las turbinas y los sistemas de combustión. Dentro de los fuelles industriales de la misma época se encontraban los compresores. Las tecnologías heredan partes de otras que les precedieron, por lo que juntar estas partes combinadas debe tener mucho que ver con cómo surgen las tecnologías.
Esto hace que la abrupta aparición de tecnologías radicalmente novedosas parezca de repente mucho menos abrupta, pero la combinación no puede ser el único mecanismo detrás de la evolución de la tecnología. Si así fuera, las tecnologías modernas como el radar o la resonancia magnética se hubieran creado a partir de taladros arcaicos y técnicas de cocción de cerámica, o cualquier otra cosa que se considere que existió al comienzo de la era tecnológica. Algo más que una mera combinación debe estar ocurriendo para crear tecnologías novedosas. Ese algo más es la captura constante de nuevos fenómenos naturales y el aprovechamiento de estos para propósitos particulares. En el caso del radar y la resonancia magnética, los fenómenos aprovechados fueron las ondas electromagnéticas y la resonancia magnética nuclear, y los propósitos fueron la detección de aeronaves y el diagnóstico por imagen. La tecnología se desarrolla no solo a partir de la combinación de lo que ya existe, sino también de la constante captura y aprovechamiento de los fenómenos naturales. Al comienzo de la era tecnológica, directamente recogimos y utilizamos fenómenos: el calor del fuego, el filo de la obsidiana astillada, el impulso de la piedra en movimiento. Todo lo que hemos logrado desde entonces proviene de aprovechar estos y otros fenómenos y de combinar las piezas resultantes. Teoría crítica de la tecnología. Tanto la perspectiva singular de la ciencia aplicada como la perspectiva singular de la tecnología como dominio propio de la invención y el diseño tienen objeciones provenientes de otra perspectiva, la crítica. Por supuesto, esto no significa que las primeras no nos presenten valiosos ángulos para nuestro entender integral de la tecnología, simplemente que se ha objetado que no son perspectivas absolutas como algunas personas quisieran. Por un lado, ellas se centran demasiado en el diseño y la invención, con un fuerte sesgo eurocéntrico y estadounidense, sin atender al resto de ciclo de vida de los artefactos y sistemas y a los artefactos y sistemas en otras partes del mundo. Por otro lado, esas perspectivas cosifican a los productos tecnológicos como objetos destripados de las relaciones sociales y naturales necesarias para producirlos, usarlos, modificarlos, desecharlos, etc. Hay una larga tradición crítica sobre las tecnologías que han atendido a estos últimos aspectos que hemos mencionado. En el trabajo de Schatzberg se rastrea la disposición crítica del concepto de tecnología a la realidad material de las industrias del siglo XIX. Las tecnologías, especialmente las industriales, situadas históricamente y en su relación de producción, aparecen asiduamente en los trabajos pioneros y críticos de Marx, Weber y Veblen. Vamos a referir brevemente dos entendimientos críticos y contemporáneos de la tecnología en esta vena. En cuanto al sesgo por el diseño, la invención y lo novedoso, tenemos la respuesta crítica del historiador David Edgerton. Este autor argumenta que nuestro entendimiento de la tecnología está sesgado por aquellos artefactos y sistemas cuya invención ha resultado en retrospectiva ser importante para la economía de los países del primer mundo. Edgerton nos dice que no es que haya problema en estudiar y entender el origen y evolución de las creaciones tecnológicas de alta resonancia cultural. El problema está en que este enfoque es tan dominante que casi nadie se preocupa por entender o investigar las tecnologías del uso cotidiano que han pasado de moda, pero que siguen fundamentando nuestra existencia material. Esta ilusión de lo novedoso nos juega una pasada que nos impide ver aparatos ampliamente usados en muchas partes del mundo y que están profundamente integrados con las economías locales. Enfrascados en nuestro delirio de tecnologías de punta y de la fantasía casi dogmática de la propiedad intelectual y de la disrupción, hemos descuidado los productos tecnológicos más modestos que en cierto modo cargan con el mundo a sus espaldas. Edgerton nos habla de los carros tirados por caballo, por camello, por burro, del arado con madera, del telar manual, incluso de buena parte de la agricultura moderna que nos da de comer, todo olvidado bajo el peso del pedestal de oro que hemos erigido para los artefactos electrónicos y el encanto de lo digital. Particularmente, Edgerton destaca las tecnologías que sustentan la precaria urbanidad o la pobre ruralidad de los miles de barrios marginales y favelas en el mundo, que respaldan con aprieto la vida dentro de cabañas y barracas. En nuestros análisis de la tecnología, solemos hacer como si esos artefactos y sistemas no existieran,
como si no fueran producidos masivamente y de uso extendidísimo en nuestro tercer mundo. Esto se debe a que las narrativas de las tecnologías tienen ese sesgo de centrarse en los inventos de los países más ricos, que como se ve, han subyugado algo más que la tierra y los recursos, han dominado también la narrativa sobre tecnología. Una muestra de las tecnologías de las que habla Edgerton es la modesta plancha de acero galvanizado corrugado. Estas planchas llegaron a muchas partes del mundo durante el siglo XIX, cuando el Reino Unido las usaba en edificaciones portátiles para sus ejércitos. Luego estas planchas se adoptaron para montar techos y paredes en las ocupaciones y desplazamientos de colonos occidentales. Con el tiempo, las casas pobres de los locales alrededor del mundo empezaron a construirse con el acero corrugado debido a su bajo costo de producción, ligereza y larga vida útil. Es así como de Haití a Sudáfrica, de Brasil a Filipinas y de India a Ruanda, la vista aérea del mundo pobre se convirtió en un paisaje descomunal de oxidadas estrías de acero corrugado. ¿Cómo podríamos pensar que una tecnología así no es importante? Este proceso global de la vivienda de acero ha traído consigo muchas innovaciones por parte de los sitios que lo han implementado. En localidades donde las planchas son ampliamente usadas, se ha mejorado su resistencia y peso. Se han empleado nuevos revestimientos y técnicas de galvanizado, y se han diseñado perfiles alternativos de corrugación. Esto es a lo que Edgerton llama una tecnología criolla. Usa este término para acometer contra la suposición de que este tipo de artefacto comprende solo una tecnología transferida. No es meramente transferida, porque en el curso de su dispersión por el mundo ha sido sujeta a cambios, innovaciones, técnicas y usos diferentes que el de su origen. En cuanto a la concepción de la tecnología despojada de sus relaciones sociales y naturales, el filósofo Andrew Finberg nos presenta una teoría crítica de la tecnología, que tiene sus fundamentos en el marxismo de la Escuela de Frankfurt y particularmente en el trabajo de Herbert Marcuse, Horkheimer, Adorno y Benjamin. También se apoya en los métodos del constructivismo de la tecnología, del que hablaremos en detalle en la próxima ocasión. La piedra angular de la teoría crítica de la tecnología es que las disciplinas técnicas y los artefactos y sistemas resultantes llevan consigo mucho más que un sesgo narrativo como el que mencionamos antes, sino que llevan además un sesgo materializado en su ser, un sesgo formal, como le llama Finberg. Las tecnologías y sus productos enmarcan nuestra existencia cotidiana como cualquier otra realidad social, y lo hacen con unos valores particulares internalizados por el sistema en el que se diseñan y despliegan. El artefacto hecho cosa aparece a nuestro limitado entender como un objeto bajado del cielo, inevitable. Es así que dejamos de ver sus sesgos formales, dejamos de notarlos y empezamos a asumir que es como tiene que ser y que no hay alternativas. La racionalidad tecnocrática es ahora nuestra racionalidad. Todas las influencias que quedan materializadas en los artefactos y sistemas tecnológicos provienen de distintos estratos sociales, aunque con mayor prominencia provienen de las clases dominantes que tienen el mayor poder de decisión de cómo será el artefacto. El resultante de estas influencias se aúna en la cosa o en el proceso tecnológico, bajo un solo código incorporado que damos por sentado. Este dar por sentado, esta invisibilidad de la ideología en la materia, es lo que hace tan difícil el dirigir una lucha emancipatoria y el vislumbrar una tecnología alternativa cuyo fin no sea la maximización de renta económica para los inversores. Conflictos así se encuentran en toda la vida moderna, en relación con cuestiones ambientales, de transporte, de diseño urbano, salud y seguridad de los trabajadores, seguridad y soberanía alimentaria y muchos otros asuntos. Por lo tanto, las tecnologías pueden analizarse como fenómenos de varias capas, que van desde las alturas de la ideología en toda regla hasta los detalles del diseño técnico.